Bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día. Hoy vamos a aprender sobre los 5 propósitos de la Cena del Señor. El primer propósito de la Cena del Señor es que sirve de una conmemoración. Esto proviene de la frase más conocida de la Cena del Señor. Y la frase es, hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos en la Cena del Señor, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Algo interesante es que cuando Cristo estaba con sus discípulos en el gran aposento alto, ellos estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua era un tiempo de celebrar lo que Dios hizo y cómo Dios usó a Moisés para librar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Y tal como ellos estaban celebrando como Dios salvó al pueblo por medio de Moisés, nosotros cuando participamos en la Cena del Señor, estamos celebrando como Dios usó a su Hijo Jesucristo para salvarnos y librarnos de esclavitud al pecado, a la muerte y a Satanás. Entonces, cuando la Biblia dice que lo hacemos en memoria de Él, la idea es que nosotros somos transportados a ese cuarto donde Jesús estaba con sus discípulos y celebrando la Cena del Señor. Nosotros estamos ahí con ellos reconociendo que Cristo es nuestro Cordero de Dios y que Cristo es la Pascua final. La Cena del Señor es una conmemoración. El segundo propósito de la Cena del Señor es que sirve de una bendición. La Biblia dice en Mateo 26, versículo 27, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella. Es verdad que debemos de tomar la Cena del Señor en serio. Cuando comemos del pan, cuando tomamos de la copa, debemos de hacerlo de una manera digna. La Biblia dice que debemos de examinarnos antes de tomar de la copa y comer del pan. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Tenemos que tomar la Cena del Señor en serio. Pero a la misma vez, la Cena del Señor es una bendición para todos aquellos que participan en fe. Tenemos que reconocer que fue Cristo que tomó la copa de maldición cuando Él murió en la cruz. Él tomó la ira de Dios sobre sí mismo. Él lo hizo para servirnos la copa de bendición. Entonces, porque la Cena del Señor es una bendición, nosotros debemos de recibir este pan y recibir esta copa con alegría y con gozo. Reconociendo lo que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. La Cena del Señor es una bendición para todos en Cristo. El tercer propósito de la Cena del Señor es que es un tiempo de comunión.
Mira lo que la Biblia dice en Mateo 26, versículo 20. Al atardecer, estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. En el Antiguo Testamento había una ofrenda llamada la ofrenda de holocausto. Cuando alguien traía la ofrenda de holocausto, ellos dedicaban esa ofrenda 100% a Dios. Esa ofrenda se ponía sobre el altar y las llamas consumía por completo a esa ofrenda. Pero también había otra ofrenda llamada la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión, donde el participante ofrecía su ofrenda a Dios, su sacrificio a Dios, y parte de esa ofrenda se consumía en el fuego, pero la otra parte, el participante se sentaba para comer. Y la idea ahí era que ellos estaban teniendo comunión con Dios mientras comían de ese sacrificio. Y esa es la idea cuando nosotros nos sentamos y participamos en la cena del Señor, que Cristo está presente con nosotros. El anfitrión no está ausente de la mesa. Ahora, algunas iglesias enseñan que el pan se convierte en la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y que la copa se convierte realmente y literalmente en la sangre de Cristo. Hay otras iglesias que enseñan que el cuerpo y la sangre de Cristo coexiste con el pan y la copa. Pero nosotros en la Iglesia Cristiana Reformada queremos aclarar que nosotros no creemos que estamos sacrificando a Cristo cuando tomamos de la cena del Señor, porque Cristo murió solamente una vez para el perdón de nuestros pecados. Pero lo que está pasando aquí es que Cristo realmente está presente con nosotros en la mesa. En el último video aprendimos que la cena del Señor y los sacramentos son como una escalera. Una escalera donde nosotros podemos subir y estar presente con Cristo en el cielo. Y a la misma vez, Cristo puede por medio de los sacramentos bajar y estar presente con nosotros también. Entonces, en la cena del Señor, nosotros nos encontramos con Cristo, nuestro Salvador, y tenemos comunión con Él, porque la cena del Señor es un tiempo de comunión con Cristo. El cuarto propósito de la cena del Señor es que sirve como una proclamación. Mira lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces nosotros tenemos que entender el poder que hay cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando predicamos la palabra de Dios, Dios ha determinado de usar su palabra para cambiar vidas, transformar corazones, salvar almas. Eso es lo que Dios hace cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Pero mira lo que la Biblia dice con respecto a la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor es una proclamación de la muerte de Cristo. Eso quiere decir que la cena del Señor coopera con la predicación de la palabra de Dios. Y que cuando nosotros participamos en la cena del Señor, esta mesa proclama, testifica
y demuestra para nosotros de una manera visible que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Entonces la Cena del Señor es un tiempo de proclamación del Evangelio de Cristo. El quinto propósito de la Cena del Señor es que sirve como una anticipación. Mira lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa última línea ahí dice que nosotros estamos proclamando la cruz de Cristo y la salvación de Cristo hasta el día que Él venga. Entonces, nosotros cuando participamos en la Cena del Señor, no solamente estamos mirando hacia atrás a la primera venida de Cristo a este mundo, pero también estamos proclamando la segunda venida de Cristo cuando Él va a regresar para traer la redención al mundo completo. Entonces la Cena del Señor es una anticipación de esa segunda venida de Cristo. Mira lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 con respecto a la segunda venida de Cristo. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Un día Cristo va a regresar y nosotros vamos a verlo cara a cara. No solamente nos vamos a arrodillar, pero también nos vamos a sentar en la mesa para celebrar las bodas del Cordero. Y ese día vamos a comenzar de comer en su presencia para siempre. Porque la Cena del Señor es una anticipación a ese día. Entonces los 5 propósitos de la Cena del Señor es que la Cena del Señor es una conmemoración, una bendición, un tiempo de comunión, es una proclamación y también es una anticipación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día. Que Dios te bendiga.